de Trump, esto se va a empeorar. ¿Qué va a pasar con los colombianos que viajan a México? Hay una organización que se llama Migrante 33, que es una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Y Yarima Merchán es la delegada de México en Centroamérica ante el Sistema Nacional de Migraciones de Colombia y coordinadora general de Migrante 33. Y está con nosotros en la línea. Señora Merchán, bienvenida. Mil gracias por estar acompañándonos hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación, mil gracias. Aquí estamos desde Ciudad de México. Pues nosotros desde hace muchos años, señora Merchán, hemos reportado bastantes historias de colombianos que denuncian la cantidad de maltrato que sufren en el aeropuerto de México, cómo los deportan, cómo los tratan, y esto ha sido desde hace 6 años. Pero ahora, con esta nueva realidad de la llegada de Donald Trump al poder, de esas negociaciones que de una u otra manera se van a tener que dar entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump, en donde México se va a poner mucho más duro con la migración porque ese es su compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué podemos esperar los colombianos que viajamos a México? Pues bueno, efectivamente se ha dado una situación mayor de estancamiento, ¿no? Es decir, al cierre real de las fronteras y la aplicación CBP One que ha, digamos, que ha afectado a mucha gente que incluso ya tenía citas, la aplicación CBP One tenía varias ventajas. Que esta es una aplicación creada por el gobierno norteamericano donde permite que las personas hagan citas anticipadas para permitir una entrada regular al país, ¿no? Muchas de las personas colombianas que vienen aquí, que incluso vienen en un tránsito que inicia desde Colombia, pasando por el Darién, y que, como tú dices, pues cada parte del camino hasta llegar a Estados Unidos trae unas consecuencias de violencias peligrosas, ¿no? Aquí aproximadamente al país llegan 800,000 personas al año. Es decir, se registra esa entrada de 800,000 personas colombianas, y de estas solo unas 60,000, o sea, menos de un 8%, se tiene un registro migratorio de salida o se sabe qué pasó. Quiere decir que más del 90% de esas 800,000 personas, pues podemos presumir que se quedan para hacer el tránsito migratorio a Estados Unidos o se quedan aquí indocumentadas. Un grave problema que tenemos en México es el subregistro. La Cancillería colombiana solamente tiene un sistema que se llama el CITAC, que normalmente quienes nos registramos en el CITAC, la gente que estamos en situación regular en este país, que no pasamos de los 70,000 personas. Y en cambio, la mayoría de población colombiana que está pasando por México o que está trabajando de forma irregular a México no está registrada y no tiene derechos ni en Colombia ni en México, porque efectivamente pues es una situación de vulnerabilidad gigantesca. Entonces, toda esta gente que está pasando desde la entrada de México se enfrentan con varias problemáticas. Primero, pues que México, como muchos países de América Latina, tiene problemas de violencia, tiene problemas de narcotráfico, delincuencia organizada, en el cual las personas migrantes pues se convierten en mercancía para estos grupos delictivos. Segundo, tenemos un sistema, un Instituto Nacional de Migración mexicano que por años efectivamente pues hay la idea de que sirve como contención para la migración hacia el norte, que México y México es claro que depende, este país, en Colombia vemos mucho a México como Centroamérica, en México, incluso en este tema de mapas y de geopolítica, México se reconoce como Norteamérica aquí dentro del país, y esto tiene que ver por muchas cosas, por los temas culturales, que esta tierra, pues Aridoamérica tiene mucho en común, y también por el tema económico. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Además, México tiene una población de más de 10, 12, 13 millones de mexicanos, esto lo contado en Estados Unidos. Señora Merchán. Sí. Señora Merchán, sí, mire, usted nos da unas cifras, pero lo cierto es que con el pasar de los años la cifra de colombianos inadmitidos en México ha venido aumentando. Yo acá tengo a 2022 33,593 personas inadmitidas, y esto subió un 8% a 38,000 entre enero y septiembre del año pasado. Con toda esta política estadounidense, ¿podemos esperar que se
complejice que la situación ahí, que se complique la situación para los colombianos en México, porque también hemos registrado aquí, incluso en este programa, denuncias de maltrato por parte de autoridades migratorias hacia colombianos. Sí, 8%, digamos, es una cifra baja con relación a la cantidad de personas colombianas. El problema efectivamente es que el INAMI aquí pues tiene denuncias muy graves de pues desde incendios en estaciones migratorias como la que pasó en Ciudad Juárez hasta el año pasado en Comaltitlán, Chiapas. La Guardia Nacional, que es otra parte del disparó a una comitiva de 33 migrantes y murieron 6. Entonces, mucho del problema tiene que ver también con que estos lenguajes de odio, de discriminación que se están poniendo sobre la arena, pues también tienden a criminalizar a las personas migrantes, a justificar todas las violencias que ya se viven en México, porque efectivamente aquí tenemos varios problemas. El tema de extorsión en el tránsito migrante y de secuestros de personas colombianas se ha agudizado terriblemente. El otro es la desaparición forzada, que va relacionado también a estos secuestros, y por otro lado todo el tráfico de personas, de trata de personas para fines sexuales, para fines de trabajar en grupos delictivos aquí, para narcos. México ya es un terreno peligroso para las personas colombianas. Ahorita lo que está pasando es un estancamiento. Todos los países frente a Trump pues están en un estire y afloje que de negociación, y aquí está pasando, por ejemplo, que pues en este estire y afloje México toma la medida como respuesta a la amenaza de aranceles de mandar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, que es misma que les digo, a Chiapas a militarizar la frontera, una frontera que está llena de personas solicitantes de refugio, que quieren asilo, que vienen ya violentados, porque lo que un poco que hay que decir es que cuando nosotros entrevistamos a personas colombianas recién llegadas del Darién, pues vienen ya con unos traumas psicológicos, con unos traumas físicos, con una serie de violencias, han sido amenazados, secuestrados por autoridades, por carteles, entonces ya estamos aquí en una vulnerabilidad importante. Dígame. Sí. Claro, esos son los que pasan por el Darién y digamos que es otro problema, pero la gente que llega a los aeropuertos, no solamente de Ciudad de México, sino de Cancún, vienen siendo maltratados. La semana pasada conocimos nuevas historias de colombianos deportados después de haber sido pues violados en sus derechos humanos en aeropuertos mexicanos, incluso profesionales, médicos, científicos. ¿No existe de parte de la Embajada de Colombia en México una oficina que atienda las quejas, los reclamos, las denuncias de los colombianos maltratados? ¿Alguien que atienda los derechos humanos de esas personas? ¿O la única alternativa que tienen esos colombianos es ser deportados sin nadie que los apoye? Es delicada la situación porque sí, las personas a veces no denuncian porque efectivamente, como tú dices, en el aeropuerto Benito Juárez, en el de Guadalajara, en el de Cancún, en todos los intermedios, se está dando este sistema de inadmisiones. La mayoría de quejas que nosotros recibimos aquí de personas colombianas son por secuestros o que lo que llaman así, o desapariciones forzadas en el tiempo del tránsito porque no les permiten. El año pasado y el antepasado con la Embajada de Colombia se estableció una mesa de trabajo en derechos humanos que estamos esperando que se reactive porque efectivamente sí dio movilidad a la atención de problemáticas con la Embajada y con apoyo del gobierno de Colombia. Esto es la primera vez que había sucedido, yo llevo 26 años en México y es la primera vez que se había dado este ejercicio, por lo menos, de escuchar a la gente que atendemos casos aquí y de trabajar al respecto. Hay un tema grave, que es que Cancillería desde Colombia no tiene protocolos de atención a personas en tránsito, a personas migrantes y a personas víctimas. Aquí no tienen protocolos, quiero decir, no hay unas rutas que permitan la atención adecuada. Decían en Cancillería en una reunión hace poco, es que nosotros no discriminamos, atendemos igual a los que están migrantes, irregulares, regulares, y eso es una falla técnica. ¿Por qué? Porque las personas que estamos migrantes regulares tenemos unas condiciones distintas de vulnerabilidad, de riesgo, de peligro, y hay muchos temas con Cancillería. Cancillería no le ha entrado, y esto no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de la Cancillería histórica, porque por ejemplo inadmisiones, nosotros llevamos más de
15 años denunciando desde aquí y no se le ha tomado en cuenta. En realidad esta mesa de derechos humanos que se hizo, que también pues acabó con la salida del embajador, ahorita estamos esperando, pues porque la verdad es que sí hay un tema aquí humanitario importante que trabajar. Y precisamente es muy difícil que den abasto, porque hay 3 consulados, e incluso ya se anunció que se van a poner 3 más, que estamos muy a la expectativa, porque es que México es un país extra grande y la gente de Ciudad de México, pues la capacidad de verdad de actuar eficazmente en zonas de frontera que está a 24 o 28 horas es muy difícil. Pero señora Merchán, ya que usted menciona la Cancillería y la crisis humanitaria que también hay con colombianos allá en México, pues venimos de hace 2 semanas de un enfrentamiento del presidente Gustavo Petro con el presidente norteamericano Donald Trump que casi nos cuesta las relaciones, y el argumento del presidente Gustavo Petro siempre ha sido y lo sigue siendo, pues que no se puede permitir el maltrato al migrante por más irregular que sea en su condición de papeles. Y muchos reclaman que por qué razón no se es igual de contundente con el gobierno mexicano, ya sea con el de Claudia Sheinbaum o con el de Andrés Manuel López Obrador, porque el maltrato a los colombianos en México es aterrador, aquellos que van en situaciones de migrantes irregulares. O sea, es muy similar a lo que pasa en los Estados Unidos y a veces incluso peor. ¿Ustedes desde los movimientos de la sociedad civil también le reclaman al gobierno colombiano eso, que por qué esa disparidad en el trato diplomático frente a uno y otro gobierno cuando el trato humanitario a los colombianos es el mismo? Yo lo que diría es que el enfrentamiento con Petro y Trump casi nos cuesta las relaciones sumisas y eso es lo que también está en juego. Creo que sí hay una postura de México y Colombia de dignidad, de fortalecimiento, del respeto a la vida, que esto no es blanco y oscuro, ¿no? Hay muchos claroscuros en esto. La lectura desde aquí, desde el norte, es que efectivamente Petro hizo unas aseguraciones con firmeza que defendían los derechos humanos de las personas, y digamos que la lectura que tenemos es que está muy bien, es positivo que se haga eso. Frente a México se han avanzado en varias cosas. En el 2023 se hizo una reunión en Palenque con el gobierno de todavía Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Colombia, donde se asumieron unos compromisos en materia de derechos humanos para personas inmigrantes. A partir de ahí se hizo esta mesa que les comento de derechos humanos y movilidad humana, en la que participamos por lo menos 10 asociaciones civiles y personas acompañantes de migrantes aquí con la embajada. Eso iba, digamos, funcionando, y funcionando no quiero decir que se vayan a solucionar de un día para otro los problemas, pero que se va avanzando en el trabajo por lo menos de reconocimiento, porque es que con gobiernos anteriores lo que había era una negación total. O sea, Cancillería nos contaba que nos contestaba siempre que tenían protocolos excelentes, que aquí no se maltrataba a nadie. Y digamos, creo que en esta relación amistosa de Colombia y México puede haber una oportunidad. Nosotros quienes estamos aquí no nos interesa que el gobierno de Gustavo Petro pelee con el Gustavo de Claudia Sheinbaum. Nos interesa que se avancen en estos diálogos constructivos por la defensa de las personas migrantes. Eso sin dejar de reconocer que en México hay una situación de violencias institucionales, públicas, privadas, lícitas contra las personas migrantes. Eso es claro que México también tendría que, y esperamos también de este gobierno, que tome una postura más radical frente a la defensa de las personas migrantes, porque es que migración, el Instituto Nacional de Migración se ha dejado, por lo menos por unos 3 gobiernos atrás, convertir en un espacio de corrupción, de maltrato, que digamos que se manda solo de alguna manera, y esto tiene que ver con que efectivamente la relación económica con Estados Unidos es tan estrecha que los migrantes es un poco, sí, una moneda de cambio, ¿no? Es decir, todo bien, pero tú me controlas ahí a la gente, y esto sigue siendo el paradigma aquí migratorio. Es decir, México sí tiene que hacer una como profunda reflexión de cómo se trata, porque digamos ahorita toda la negociación del gobierno mexicano con Estados Unidos está muy en defender a los compatriotas mexicanos que están allá, y eso es súper positivo, porque México también tiene una red consular. Claro, pero lo que me dicen aquí los oyentes y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, que ellos sí tienen una defensa de los mexicanos, pero no una defensa de los latinoamericanos, y que incluso el trato de los propios mexicanos a los centroamericanos y suramericanos allá es paupérrimo.
O sea, efectivamente, entonces hay un tema cultural que sí hay una cosa como de discriminación, de aporofobia. Yo estoy súper de acuerdo con la compañera, no hay discriminación a la inversa, no, la discriminación y el racismo a la inversa y esto, no, aquí sí hay un tema de discriminación por lo latinoamericano que se ve reflejada en lo legal. Aquí, por ejemplo, en México no tenemos voz y voto en las personas migrantes, eso permite también o genera que no haya asociatividad, que no haya defensa desde las personas migrantes de sus derechos. Hay unas situaciones de desventaja política social en cuanto a derechos, y es verdad que también hay unos sistemas de corrupción heredados de antaño muy profundos, como lo que pasa. Nosotros, por ejemplo, en casos de desaparición forzada de personas colombianas tenemos por lo menos 3 casos en los que ha estado involucrado agentes del Estado, que se los entregan a grupos criminales, ¿no? Los delitos contra migrantes aquí son gravísimos, son de venta. El caso de las mujeres colombianas en México es delicadísimo. Las redes de trata binacionales pues traen mujeres que las hacen como mercancía, hay feminicidios, hay mucha violencia, no se catalogan bien. El Consulado de Colombia en México aquí tiene una falencia que no cataloga feminicidios, no reconoce violencia. Y por eso tan delicada la situación de interinidad que hay en la embajada y ahora también en el consulado. Pues señora Yarima Merchán, delegada en México y Centroamérica ante el Sistema Nacional de Migrantes de Colombia, mil gracias. El Sistema Nacional de Migraciones no existe, existe en la ley, pero necesitamos que en este momento de crisis migratoria, imagínate que yo soy delegada y no tenemos ante quién, ¿no? Claro. Entonces este tema del Sistema Nacional de Migraciones, de ponerlo en marcha, es una cosa que nos urge en este contexto de dificultades migratorias. Sabemos 42 delegadas y delegados recién nombrados en diferentes partes del mundo, que es un ejercicio bien importante para nosotros, por lo que implica tener esta interlocución de problemáticas reales, porque se ve muy distinto las cosas desde allá de que quienes estamos en territorio y fuera del país y que atendemos causas migrantes. Entonces, por supuesto, señora Merchán, la tengo que interrumpir porque tengo otro personaje que está esperándome ahí, por eso me disculpo, pero le agradezco enormemente que nos haya atendido en estos momentos para hablar de esa realidad que ya enfrentan los colombianos, pero que puede incluso agravarse y agudizarse con esta situación que se está viviendo entre las relaciones de los Estados Unidos y México. Mil gracias por habernos atendido. De nada, un abrazo y saludos a Colombia. Un saludo muy especial. Camila, esto que nos dice la invitada Merchán es gravísimo sobre la carencia de protocolos. Merecería una llamada a la embajada y a los consulados. Pero es que no hay embajador y no hay consulado. Es que ese es el problema, que no tenemos... no hay cabeza. No, porque Andrés un momento, está... no hay Lucas, no hay embajador, claro, ahí hay un vacío, pero tiene que haber, es que no es solamente la cabeza, tiene que haber alguien que esté trabajando. No nos pueden decir que en este momento el problema humanitario que hay y que ni siquiera hay un protocolo, es que las instituciones no pueden funcionar solamente porque hay una cabeza. Es que precisamente de eso se trata la institucionalidad, Camila. Pero la invito a que usted haga la tarea. Llame usted, Ana Cristina, la invito a que usted haga la tarea. Eso estoy haciendo. Y llame es que eso estoy haciendo. Porque no ha sido posible. Es una cosa impresionante. Pero es que eso estoy haciendo. No Además solo estoy ahorita, buscando cómo hace la gente. Es que sino ni desde siquiera como hace periodista. Hace años. El drama de los colombianos en México sin respuesta, no solo en este gobierno, sino en el gobierno anterior y en el anterior, ha sido nefasto. Y no hay posibilidad de tener una respuesta. Pero es que tenemos lo que le estaba diciendo Camila. Primero, una relación de la que hablamos aquí empezando el año, no sé si usted se acuerda, entre el entonces embajador Moisés Ninco Daza y el cónsul Andrés Hernández, que eso no se llevaban, no se entendían, y eso se tiraban pullas para allá, pullas para acá. Finalmente, el Consejo de Estado tumba el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul, que actualmente es cónsul, pero no es cónsul, porque está como asesor de Relaciones Exteriores con funciones de cónsul general. Exacto. Moisés Ninco Daza desde septiembre lo tumbó el Consejo de Estado también como embajador. Ahí quedó nombrado Carlos Fernando García, quien fue el director de Migración Colombia, pero esta es la hora que no se ha posesionado. Y además, si nos vamos a migración aquí en Colombia, está nombrada desde hace algunas semanas Nigeria Rentería como la nueva directora, que tampoco está posesionada, y desde septiembre tenemos esa entidad
en interinidad también, porque está Marta Hernández, que es la subdirectora. Así que por donde miremos, no hay nadie en propiedad. Y uno llama a Cancillería, que es el otro lado que dice Ana Cristina, y le dice, no, que es que la doctora Laura Sarabia se está hasta ahora empapando y está haciendo empalme y está preparando. O sea, es muy difícil encontrar una respuesta. Y por eso digo yo, en este gobierno y en el caso mexicano, en los gobiernos anteriores también, Hugo Mario. Sí, no, pero asúmele a todo el problema que hay de embajada, de consulados y de Cancillería, el hecho de que el presidente Petro no va a entrar a controvertir con la presidenta de México, porque se considera afín ideológicamente a ella. O sea, lo de Trump obviamente es porque él no comparte su ideología y por eso ha salido ese domingo a la madrugada a cuestionar la forma como regresaban los colombianos esposados, los deportados a nuestro país. En el caso de México, el presidente no se ha pronunciado durante su gobierno y no lo va a hacer seguramente porque no le interesa entrar en confrontación con el gobierno mexicano. Y por eso a lo largo del tiempo, cuando hemos tenido denuncias de colombianos, por ejemplo, acuérdese que la actriz, me lo estaba recordando un oyente aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, Connie Camelo, que se fue con su hijo de viaje, pagó todo, tenía el avión, el hotel, todo el plan turístico pagado y la devolvieron. Y se perdió la plata. Y así muchos colombianos. Y en ese momento, que esto ha sido durante años, que hemos venido presentando historias de colombianos que le han pasado mal en México, dijimos, aprovechando las buenas relaciones que tiene el gobierno de Gustavo Petro en su momento con Andrés Manuel López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, pues mucho más se debería hacer un trabajo diplomático para que este tipo de cosas no pasen con los colombianos. En diciembre le tocó el tema a la presidenta mexicana. Cuando estuvo allá. Sí, y él lo escribió. Ahora, que eso se quedó en una conversación, no lo sé. Si la presidenta le hizo caso a Petro, tampoco lo sé, pero digamos, para ser justos, el presidente Petro sí puso un trino y le expresó esa preocupación. Ahora, sabemos que Trump está apretando a México con el tema arancelario, los tiene chantajeado para apretar las fronteras con el tema de los inmigrantes. Entonces yo me pongo en el pellejo, Camila, pues de la presidenta Sheinbaum, y pues yo creo que tiene todos los incentivos para apretarle más las fronteras a los colombianos, a los venezolanos, a los cubanos, pues porque tienen a Trump encima. Es triste, pero en aras del interés nacional mexicano, creo que México le interesa más ayudar a Estados Unidos que a Colombia. Y por eso se va a volver un tapón, Jennifer. México iba a ser un drama, eso del aeropuerto, claro. De los aeropuertos en México. Un tapón, Camila, parecido a lo que hace Turquía con la Unión Europea. Acuérdese usted de estos convenios que hicieron, que básicamente Turquía sirve de tapón para que no lleguen refugiados de Siria, por ejemplo, a la Unión Europea, y es más o menos lo que yo creo que pretende Donald Trump con México. Está presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirlo en un país tercer seguro, o en un tercer país seguro mejor, y la presidenta ha dicho, esto necesita una firma bilateral, y el país que reciba a esos refugiados o a esos migrantes que pretenden pasar hacia Estados Unidos, en este caso, tiene que tener las condiciones para cuidar a esos migrantes, y yo no estoy segura de que México lo tenga. Ya mencionaba la invitada lo que había pasado, por ejemplo, con este incendio en Texas, ¿no? Entonces yo creo que es una situación muy complicada para México y para todos los latinos o suramericanos que pretenden pasar por México para llegar hacia los Estados Unidos. La situación migratoria, la verdad, no la tiene fácil México tampoco. Y como dice Sebastián, el presidente norteamericano está apretando a México con el tema de las tarifas. Ya anunció, por ejemplo, y esto es para el mundo entero, Gonzalo, un 25% de impuestos para la importación de acero y aluminio que llegue a los Estados Unidos de cualquier parte del mundo. Y ahí le acaba de responder el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una entrevista que dio al canal de noticias CNN Internacional, en donde dijo que Francia por lo menos va a responder igualito. También le va a poner tarifas a los gringos. China ya está respondiendo y entramos en una guerra comercial. Pues, a ver, Camila, yo no sé si Francia sea el más afectado por la importación o la exportación de aluminio hacia los Estados Unidos, pero sí China, sin duda alguna, va a haber afectado o se va a ver afectado ese comercio con los Estados Unidos. Recordemos que en el año 2016 ya Donald Trump había impuesto un arancel del 10% al aluminio proveniente de China. La pregunta es qué va a pasar con países como Chile, que es un gran exportador de aluminio. Aquí lo interesante, Camila, más allá de lo que dijo el señor Emmanuel Macron en la entrevista a CNN, fue lo que le dijo hoy a la delegación de embajadores que estuvieron presentes en una rueda de prensa y en una conversación con el presidente Emmanuel Macron. ¿Por qué? Porque el presidente de Francia le dijo a la Unión Europea, no podemos ser débiles, ¿no? Ni mucho menos tener una actitud derrotista para así ganarnos el respeto de Donald Trump. Aquí hay que luchar. Incluso el señor Emmanuel Macron es tal vez el único de los voceros o presidentes de la Unión Europea que desde la semana pasada le está diciendo a Donald Trump,
no se meta con Europa, porque si usted se mete con Europa, nosotros vamos a responder. Le advirtió a todos los colegas suyos, digamos primeros ministros y presidentes, que Europa es capaz de trabajar con la administración de Donald Trump siempre y cuando el presidente de los Estados Unidos respete al bloque de países y no venga a golpearlos directamente, porque al menos él, como presidente de Francia, no se va a quedar quieto. Es que en estos momentos Emmanuel Macron está siendo el anfitrión en París de un congreso sobre la inteligencia artificial, y ahí está recibiendo a muchos líderes del mundo y muchos expertos europeos sobre este tema que se va a discutir en París, y por eso ahí están hablando en respuesta a Donald Trump y decir, pues lo que creo que nos dijo además el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá: no se puede ser blandito con Trump. En medio de la negociación se tiene uno que parar fuerte, y eso es lo que le está diciendo Macron a todos sus colegas en Europa. Mire, yo me voy a adelantar a un personaje que vamos a tener el día miércoles ya confirmado para hablar de lo que dijo Emmanuel Macron. No, y me adelanto hasta de una miércoles, vez. o sea, nos dice, atento, que el miércoles vamos a hablar con... No voy a decir el nombre todavía, pero es una persona que ha trabajado durante más de 20 años con respecto al tema del comercio a nivel internacional. Y fíjese que Emmanuel Macron dijo algo que tal vez la semana pasada se le preguntó a quienes dirigen las organizaciones multilaterales: oiga, Donald Trump puede hacer lo que le dé la gana, por ejemplo, en Gaza. O sea, es que nadie lo va a parar. Y el señor Emmanuel Macron dijo esta mañana lo siguiente: yo no termino de entender cómo la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, no hace absolutamente nada. El señor se salta las leyes, aquí nadie respeta absolutamente nada, ni China, ni Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿para qué existe la Organización Mundial del Comercio? ¿Para qué está ese organismo multilateral si aquí, al menos desde el lado estadounidense y desde el lado chino, hacen lo que les dé la gana? Europa, ¿cómo queda? Entonces yo creo que también hay un planteamiento, Camila, sobre si realmente hoy en día, en medio de esta nueva geopolítica que estamos viviendo, las multilaterales están haciendo su trabajo. Pero pues lo que pasa es que Trump las quiere destruir, las quiere desfinanciar. O sea, queremos entrar, o por lo menos estamos entrando a un sistema geopolítico completamente distinto al que habíamos vivido hasta el momento en donde se había defendido por parte de Estados Unidos el multilateralismo, que además había sido su promotor, porque quienes se inventan las Naciones Unidas son los gringos. Y hoy los gringos, en cabeza de Donald Trump, están diciendo no nos interesa este orden mundial, no estamos de acuerdo. Le tengo que mirar los mayores afectados por esta medida del acero. Acero y aluminio. Le tengo los del acero, los mayores. Pero se nos pegó Trump porque nosotros ya habíamos puesto aranceles al acero aquí en Colombia. Sí, estoy ahí que yo creo que es diferente, pero bueno, se alinean esta política proteccionista. Vea, los mayores en este orden exportadores de acero a Estados Unidos son México, Canadá, Brasil, después Corea del Sur y después Vietnam. Y por eso el tema de la apretada México es importante, y esa apretada